Le quedaban 3 horas para casarse o desaparecer para siempre. Luciana Peralta lo supo en el momento exacto en que el alguacil pegó el papel en la puerta de madera del mesón, con 2 golpes secos que sonaron como un veredicto. Ella estaba del otro lado de la calle, con una pequeña bolsa de tela apretada contra el pecho y el corazón latiendo tan fuerte que casi no escuchó los murmullos del pueblo arremolinándose a su alrededor. «Dice que es deudora del señor Salinas», comentó una mujer mayor, ajustándose el rebozo, «que no pagó lo que debe». «Dicen que la van a mandar a las tierras del sur», respondió otra voz, más baja, casi con lástima. «A trabajar». Luciana no lloró. Se había prometido a sí misma que no lo haría, no aquí, no delante de estas personas que ya la miraban como si fuera un objeto perdido esperando ser reclamado. Respiró hondo. El aire de la mañana olía a pan recién horneado y a tierra húmeda. Ese olor tan familiar que le apretaba el pecho con una nostalgia que no podía permitirse sentir. No todavía. Tenía 3 horas. El papel en la puerta decía lo que don Braulio Salinas llevaba semanas construyendo con paciencia de araña, que ella, Luciana Peralta, hija del difunto Rodrigo Peralta, había heredado las deudas de su padre y firmado, con su propia mano, según el documento, un pagaré que vencía ese mismo día. Un pagaré que ella jamás había visto hasta hacía 4 días, cuando don Braulio lo puso sobre la mesa del comedor con una sonrisa que no llegaba a los ojos y le dijo que tenía opciones. «Puedes firmar las tierras a mi nombre, Luciana, o puedes dejar que la ley haga su trabajo». Ella no había firmado las tierras, y ahora la ley estaba haciendo su trabajo. Se alejó de la multitud con pasos cortos pero decididos, doblando por la calle lateral que llevaba hacia el mercado. Necesitaba pensar. Necesitaba un nombre que tuviera peso suficiente en este pueblo como para que hasta el alguacil de don Braulio dudara antes de levantar la mano. El problema era que Luciana Peralta no tenía familia, no tenía padrinos poderosos, no tenía nada, salvo una bolsa con 2 mudas de ropa, una carta que su padre le había dejado sellada con instrucciones de abrirla solo en caso de emergencia, y una memoria muy precisa de la única vez que había visto a alguien enfrentarse a don Braulio sin pestañear. Había sido 3 años atrás, en la feria de cosecha. Don Braulio había intentado comprar a precio de miseria los granos de 4 familias pequeñas, alegando que la calidad era inferior. Había sido un momento tenso, con hombres que bajaban la cabeza y mujeres que apretaban los delantales con los puños. Y entonces él había hablado. «Los granos son buenos, Braulio, y tú lo sabes». Voz tranquila, sin levantar el tono, pero con una firmeza que hizo que don Braulio sonriera con los dientes y cediera sin decir otra palabra. Esteban Villalba. Luciana se detuvo en medio de la calle. Un perro flaco la miró desde la sombra de un portal. El sol de la mañana ya calentaba las piedras del empedrado y proyectaba sombras largas entre las casas encaladas. Esteban Villalba. Era una locura. Ella lo había visto exactamente una vez en su vida. Él era viudo, solitario, y tenía fama de no involucrarse en los asuntos del pueblo desde hacía años. Su hacienda quedaba a 40 minutos a caballo hacia el norte, entre colinas suaves cubiertas de maizales y un río que en verano bajaba cantando entre las piedras. Pero era el único nombre que se sostenía de pie cuando ella empujaba contra él con todo el peso de su desesperación. Apretó la bolsa de tela contra su pecho. Empezó a caminar. El camino hacia la hacienda Villalba era más largo de lo que recordaba. O quizás era el miedo lo que estiraba los minutos, lo que hacía que cada curva del sendero entre los pinos pareciera otra pregunta sin respuesta. «¿Qué le dirías, Luciana?» «Hola, buenos días. Cásate conmigo porque si no me llevan presa». «Sí,
Exactamente eso. El sol ya estaba bastante arriba cuando apareció la hacienda entre los árboles, y Luciana entendió por qué la gente del pueblo siempre bajaba un poco la voz cuando nombraba el lugar, como si hablar de él demasiado fuerte pudiera romper algo. Era hermosa con esa calma particular de las cosas que no necesitan demostrar nada. La casa principal era de piedra oscura con un amplio portal de madera trabajada, cubierto por una enredadera de flores amarillas que trepaba hasta el segundo piso. A los lados, los corrales estaban limpios y ordenados, los caballos pastaban en potreros bien cercados, y más allá, en una pendiente suave hacia el este, los maizales ondeaban en silencio con el viento de la mañana. Olía a tierra recién removida, a hierba mojada y, desde algún lugar dentro de la casa, al olor inconfundible del café recién colado. Luciana se paró frente al portón principal, levantó la mano y tocó. Antes de que sigas escuchando, dime una cosa. ¿Tú le habrías abierto la puerta? ¿O la habrías mandado de vuelta al pueblo? Déjame tu respuesta en los comentarios. Me encanta leer lo que piensan. Y si quieres saber cómo termina esta historia, suscríbete ahora y activa la campanita, porque las siguientes partes se vienen sin parar. Nadie abrió de inmediato. Luciana esperó. Escuchó pasos dentro, el sonido de algo que se apoyaba contra el suelo con peso, y luego silencio otra vez, como si alguien hubiera llegado hasta la puerta y se hubiera detenido a escuchar primero. Tocó de nuevo. 3 golpes, firmes. Esta vez la puerta se abrió, y Luciana, que había ensayado mentalmente cada palabra del camino hasta allí, olvidó absolutamente todo lo que iba a decir. Esteban Villalba era más alto de lo que recordaba. O quizás era que la última vez ella lo había visto de lejos, en medio de la feria, y la distancia había suavizado lo que de cerca era imposible ignorar. Los hombros anchos bajo una camisa de trabajo, con las mangas enrolladas hasta los codos, las manos apoyadas en el marco de la puerta, con esa clase de naturalidad que solo tienen los hombres que están completamente cómodos en su propio espacio. El cabello oscuro, ligeramente ondulado, con esos hilos que el sol había dorado en las puntas. La mandíbula firme, sin afeitar desde hacía 2 o 3 días, y los ojos, color ámbar, cálidos incluso ahora que la miraban con una expresión cerrada, evaluadora, sin dar nada gratis. La miró de arriba abajo, no con grosería, con la misma atención calmada con que probablemente revisaba sus tierras cada mañana. No conozco su cara, dijo. Voz grave, tranquila, la misma de la feria. Luciana Peralta, respondió ella. Y le sorprendió que su propia voz sonara más firme de lo que se sentía. Mi padre era Rodrigo Peralta. Teníamos las tierras que lindan con el río, al sur del pueblo. Algo cruzó por los ojos de él. Reconocimiento, quizás, o memoria. Peralta, repitió despacio. Sí. Ella apretó la bolsa contra el pecho. Sé que esto es una locura. Sé que no tengo ningún derecho de estar aquí y que usted no me debe nada. Pero necesito pedirle algo, y le juro que le explicaré todo, cada detalle, si me da 10 minutos. Esteban no se movió del marco de la puerta. Sus ojos ámbar la estudiaban con esa paciencia desconcertante, como si tuviera todo el tiempo del mundo, mientras que ella sentía el tiempo escurrirse entre los dedos. ¿Qué clase de algo?, preguntó. Luciana respiró. Necesito que se case conmigo hoy, antes del atardecer. El silencio que siguió fue tan completo que ella escuchó el viento moviéndose entre las flores amarillas de la enredadera sobre sus cabezas. Un caballo resopló en los corrales lejanos. En algún lugar dentro de la casa, una olla tintineó contra el fogón. La expresión de Esteban no cambió del todo, pero algo en la línea de su boca se tensó levemente. Entre, dijo, al fin. La cocina de la hacienda Villalba era grande y ordenada, con vigas de madera oscura en el techo y una ventana que daba directamente hacia los maizales.
La luz entraba en franjas doradas sobre la mesa de trabajo, donde una mujer de cabello completamente blanco, recogido en un moño apretado, revolvía algo en una olla con movimientos lentos y seguros. Graciela. Luciana lo supo antes de que Esteban la presentara. Había escuchado hablar de ella en el pueblo, la mujer que llevaba más de 30 años en la hacienda, que había visto nacer a Esteban, que había estado el día en que su esposa no despertó una mañana de invierno, y que se había quedado porque irse habría sido abandonarlo, y Graciela no abandonaba a nadie. «Tenemos visita», dijo Esteban, con un tono que era difícil de leer. Graciela giró despacio. Tenía los ojos oscuros, pequeños y brillantes, como 2 semillas de café. Miró a Luciana con esa clase de atención que no necesita mucho tiempo para sacar conclusiones. «Ya veo», dijo, simplemente, y sin más preámbulo. «Siéntese, niña. Le sirvo café». «No es necesario», empezó Luciana. «Siéntese», repitió Graciela con exactamente el mismo tono. No era una orden agresiva, era la clase de voz que no deja mucho espacio para la discusión. Luciana se sentó. Esteban se quedó de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, mirando hacia los maizales. Le dio la espalda apenas un segundo, el tiempo justo para que ella entendiera que no era descortesía, sino una forma de darle espacio para ordenar sus palabras. Ella lo usó bien. Contó todo. Desde el principio, la muerte de su padre 2 años atrás, la tutela que don Braulio había reclamado como amigo de la familia, los meses en que él administraba las tierras con promesas de enseñarle a llevar las cuentas, las firmas que ella había estampado en papeles que él describía como trámites de rutina, hasta la mañana de 4 días atrás, cuando él había revelado el pagaré y ella había entendido, de golpe, que cada firma había sido una trampa. «El documento dice que yo le debo una cantidad que nunca recibí», concluyó, «y que si no pago hoy, la ley me puede llevar a cumplir la deuda con trabajo». Hizo una pausa. «Las tierras del sur a las que me mandarían no son una hacienda, señor Villalba. Son los campos de don Fausto Velasco». Graciela dejó de revolver la olla. Esteban giró despacio desde la ventana. «¿Velasco?», dijo. Sí, el nombre era suficiente. Todo el pueblo sabía lo que pasaba con las personas que terminaban pagando deudas en las tierras de don Fausto. Llegaban jóvenes y volvían, cuando volvían, con algo apagado en los ojos que nunca terminaba de encenderse del todo. Esteban descruzó los brazos. Apoyó las manos sobre la mesa y la miró directamente por primera vez desde que habían entrado a la cocina. De cerca, los ojos ámbar tenían pequeñas motas doradas que la luz de la mañana encendía sin que él pareciera saberlo. «Lo que me está pidiendo es que ponga mi nombre en medio de un problema que no me corresponde», dijo. No era una acusación, era una constatación, dicha con la misma calma con que hubiera hablado del clima. «Sí», admitió Luciana, sin apartar la mirada. «Eso es exactamente lo que le estoy pidiendo, y no tengo nada que ofrecerle a cambio que valga lo que usted estaría arriesgando. Solo le puedo dar mi palabra de que el pagaré es falso, y de que en cuanto pueda demostrarlo, usted quedará completamente libre de esta situación». Silencio. Esteban se separó de la mesa. Caminó hacia la ventana otra vez, y Luciana pensó que eso era todo, que iba a decirle que lo sentía, que no era su problema, que buscara a otro. Entonces escuchó la voz de Graciela. «Esteban». Él no giró. «La niña tiene los ojos de alguien que dice la verdad», dijo Graciela sin alzar la voz, con esa tranquilidad absoluta de quien no necesita convencer a nadie porque simplemente enuncia lo que es. «Y tú lo sabes tan bien como yo». Otro silencio, más largo esta vez. Cuando Esteban giró, su expresión no era exactamente cálida, pero tampoco era la misma de antes. Algo se había asentado en ella, como el polvo después de que el viento pasa.
Hay una condición, dijo. Luciana esperó. Este acuerdo dura hasta que usted pueda probar que el documento es falso y la situación quede resuelta legalmente. Hizo una pausa. No más. Entendido. Y mientras esté bajo este techo nadie la trata mal, ni dentro ni fuera de esta hacienda. Otra pausa, más breve. Eso también va de mi parte hacia usted. Luciana sintió algo extraño en el pecho. No era alivio exactamente. Era demasiado pronto para el alivio. Era más parecido a la sensación de haber estado caminando sobre hielo fino durante horas y tocar, de repente, tierra firme bajo el pie. Gracias, dijo, y las palabras le salieron más pequeñas de lo que pretendía. Esteban asintió una sola vez. Termínese el café, dijo. Nos vamos al pueblo en 1 hora. Y salió de la cocina sin más. Graciela esperó hasta que sus pasos se alejaron por el corredor y luego miró a Luciana con esos ojos brillantes como semillas de café. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, apareció en la comisura de su boca. «Bienvenida a la hacienda, niña», dijo. «Y no se preocupe por él. Ladra fuerte porque lleva mucho tiempo sin tener a quien cuidar». El cartorio del pueblo era un cuarto estrecho que olía a papel viejo y tinta seca, con una ventana tan pequeña que la luz entraba como disculpándose. Detrás del mostrador de madera, Agustín Cordero levantó los ojos de sus libros cuando la puerta se abrió, y lo que vio pareció detenerle el pensamiento por completo. Esteban Villalba. Y a su lado, una mujer joven con una bolsa de tela apretada contra el pecho y la mirada más resuelta que había visto en mucho tiempo. «Agustín», dijo Esteban, con ese tono que no preguntaba sino que informaba, «necesitamos registrar un matrimonio. Hoy». El escribano parpadeó. Era un hombre delgado, de mediana edad, con los dedos permanentemente manchados de tinta y la costumbre de acomodar los papeles sobre el escritorio cuando estaba nervioso. En ese momento los acomodó 3 veces seguidas. «¿Hoy?», repitió. «Antes del atardecer». Agustín miró a Luciana. Luego miró a Esteban. Algo en su expresión decía que tenía preguntas, muchas, pero que conocía suficientemente bien a Esteban Villalba como para saber cuáles valía la pena hacer. «Voy a necesitar sus nombres completos», dijo abriendo el libro de registros. El proceso fue breve y sin ceremonia. Nombres, fechas, firmas. La pluma de Agustín se movió con esa precisión mecánica de quien ha hecho el mismo acto cientos de veces, pero sus ojos se alzaban de vez en cuando hacia Esteban con una expresión que mezclaba curiosidad con algo parecido a la preocupación. Cuando llegó el momento de firmar, Luciana sostuvo la pluma un segundo antes de apoyarla sobre el papel. Era extraño. Había pasado semanas aterrada de las consecuencias de una firma, y ahora esta, que cambiaba su nombre y su vida de un trazo, le temblaba menos de lo que esperaba. Firmó. Esteban firmó después, sin dudar, con esa letra grande y directa de quien no tiene nada que esconder. Agustín secó la tinta, selló el documento y lo sostuvo un momento antes de entregarlo. «Don Esteban», dijo en voz más baja, «tenga cuidado. Don Braulio no va a quedarse quieto cuando se entere». «Lo sé», respondió Esteban, tomando el documento y doblándolo con calma. Salieron a la calle. El sol de la tarde ya inclinaba sus rayos sobre los tejados del pueblo, pintando las paredes encaladas de un dorado profundo. En la plaza, la gente circulaba con esa lentitud típica de las horas calurosas, pero más de un par de ojos se detuvo en ellos cuando cruzaron el empedrado juntos. Luciana lo notó. Los murmullos, las cabezas que se giraban, las manos que señalaban discretamente. La noticia viajaría rápido. En un pueblo de ese tamaño siempre lo hacía. «Van a hablar», dijo en voz baja. «Ya están hablando», respondió Esteban sin aminorar el paso. «Que hablen». Ella lo miró de reojo.
Él caminaba con esa postura recta, los ojos al frente, completamente ajeno o completamente indiferente a las miradas, y por un instante breve, tan breve que casi no lo registró, Luciana sintió algo aflojarse dentro de su pecho. No estaba sola. Era una sensación tan nueva, tan desconcertante después de 2 años cargando todo en silencio, que tuvo que mirar hacia otro lado para no dejar que le cambiara la cara. Cuando pasaron frente al mesón, el papel del alguacil ya no estaba en la puerta. Alguien lo había quitado. La tarde los encontró de regreso en la hacienda. Graciela había preparado un caldo espeso con verduras del huerto y pan horneado esa mañana, y puso 3 tazones sobre la mesa sin preguntar si alguien tenía hambre, porque en su experiencia la gente siempre tenía hambre, aunque no lo supiera. Comieron con poco ruido. No era una incomodidad tensa, era más el silencio de 2 personas que todavía están aprendiendo los bordes del espacio que comparten. Esteban terminó primero. Dejó la cuchara, miró el tazón vacío un momento. «Hay un cuarto al final del corredor», dijo. «Tiene ventana hacia el huerto». Una pausa. «Es suyo mientras esto dure». «Gracias», dijo Luciana. Él asintió y se levantó de la mesa. Ya estaba en la puerta cuando ella habló de nuevo. «Señor Villalba». Él se detuvo pero no giró del todo, solo lo suficiente para escuchar. «¿Por qué lo hizo?», preguntó ella. «En serio, no por lo que dijo en la cocina». «¿Por qué?». El silencio duró 3 segundos exactos. «Hace 3 semanas vi a don Braulio en el cartorio», dijo Esteban, con la voz tranquila pero con algo más pesado debajo. Estaba con el escribano anterior. Intercambiaron papeles y dinero. Hizo una pausa. «No supe qué significaba hasta hoy». Y salió. Luciana se quedó mirando la puerta vacía. Afuera, el viento movía las flores amarillas de la enredadera contra la piedra, un sonido suave y rítmico que fue llenando el silencio poco a poco. Graciela recogió los tazones sin decir nada, pero tenía esa pequeña sonrisa otra vez. Los primeros días en la hacienda Villalba tenían una textura extraña, como ropa nueva que todavía no se había amoldado al cuerpo. Luciana se despertaba antes del amanecer, una costumbre de cuando las tierras de su padre todavía eran suyas y había trabajo que hacer antes de que el sol calentara demasiado. Se vestía en el cuarto pequeño con ventana al huerto, escuchaba el canto de los gallos mezclarse con el sonido lejano del río, y salía a la cocina donde Graciela invariablemente ya estaba, como si la mujer nunca durmiera o simplemente no necesitara hacerlo. Esteban aparecía después, con las botas ya puestas y el cabello apenas peinado con los dedos, y tomaba su café de pie junto a la ventana, mirando los maizales con esa expresión de quien está haciendo un inventario silencioso del mundo. Intercambiaban palabras breves. «Buenos días. ¿Durmió bien? Hay trabajo en el potrero norte», frases funcionales, sin adorno, que sin embargo iban construyendo algo, una pequeña arquitectura de rutina compartida que ninguno de los dos nombraba, porque nombrarlo hubiera sido darle un peso que todavía no sabían si querían cargar. Fue en el 3er día cuando la rutina se rompió por primera vez. Luciana había salido al huerto después del desayuno, con la intención de mantenerse ocupada. La quietud le resultaba más difícil de soportar que cualquier trabajo físico. Estaba examinando las matas de tomate que necesitaban atarse a las varas antes de que el viento de la tarde las doblara, cuando escuchó pasos detrás de ella. Esteban, con una cuerda de yute en la mano. «Las até mal la semana pasada», dijo, como si ella le hubiera preguntado la razón de su presencia. «Se van a caer con el viento de esta noche». Se arrodilló junto a la primera mata sin más explicación y empezó a trabajar. Luciana dudó un segundo y luego hizo lo mismo, tomando el extremo opuesto de la hilera. Trabajaron en silencio durante un rato, un silencio distinto al de la cocina,
más abierto, con el olor a tierra y hoja verde entre ellos, con las manos ocupadas y los ojos libres de tener que mirarse directamente. ¿Su padre le enseñó? Preguntó Esteban sin alzar la vista de los nudos. Sí, desde chica. Decía que entender la tierra era entender la vida. Hizo una pausa, aunque supongo que no fue suficientemente precavido con las personas. Esteban no respondió de inmediato. Apretó el nudo final de la mata que tenía entre manos y se corrió al siguiente. Los hombres como Braulio se especializan en parecer confiables, dijo. No es culpa de su padre. Era la oración más larga que él le había dicho sobre el tema. Luciana lo miró de reojo. El perfil concentrado, la mandíbula firme, los dedos moviéndose con esa precisión tranquila sobre la cuerda. ¿Lo conocía bien? ¿A mi padre? Lo suficiente. Una pausa breve. Era un hombre honesto. Se notaba desde lejos. Algo cálido y doloroso al mismo tiempo se movió en el pecho de Luciana. No dijo nada. No era necesario. Terminaron la hilera en silencio. Cuando se pusieron de pie, el sol ya estaba alto y el aire olía a tierra caliente y a las flores silvestres que crecían sin permiso entre los surcos del huerto. «Gracias», dijo Luciana. Esteban recogió el sobrante de la cuerda y la enrolló con movimientos automáticos. «Las matas le agradecen más que yo», respondió, y se fue hacia los corrales. Luciana se quedó mirando los tomates bien atados, balanceándose suaves con la brisa, y no pudo evitar que le ganara una sonrisa pequeña, casi involuntaria. Esa noche, después de cenar, Graciela se retiró temprano con el pretexto de que le dolían las rodillas. Un pretexto tan transparente que hasta el fuego de la chimenea parecía notar la maniobra. Luciana y Esteban se quedaron solos en la sala, ella con un libro viejo que había encontrado en el estante y él revisando unos papeles de la hacienda sobre la mesa. El fuego crepitaba. Afuera, el viento que Esteban había predicho sacudía los árboles con suavidad. «¿Le molesta?», preguntó Luciana alzando levemente el libro. «El silencio, digo. ¿O prefiere que me retire?». Esteban levantó los ojos de los papeles. La miró un momento. «Me molesta el ruido innecesario», dijo. «El silencio no». Ella asintió y volvió al libro. Él volvió a sus papeles. Pero 10 minutos después, sin que ninguno de los dos lo hubiera planificado, él habló. «¿Qué está leyendo?». Luciana giró el lomo del libro hacia él. Esteban entrecerró los ojos levemente para ver el título desde su lugar, y en ese gesto breve, casi imperceptible, ella notó algo. Una especie de esfuerzo, como si la distancia no fuera el único obstáculo. Guardó la observación en silencio, con cuidado, como se guarda algo que podría ser importante más adelante. «Es de viajes», dijo. «Lugares que probablemente ninguno de los dos veremos nunca». Una pausa. «¿Le gustaría verlos?», preguntó él. «Sí», respondió ella sin dudar. «¿Y a usted?». Esteban miró el fuego. «A veces», dijo con una honestidad tan desnuda que parecía haberlo sorprendido a él mismo. No hablaron más esa noche. Pero cuando Luciana se retiró a su cuarto y cerró la puerta, el silencio que dejó atrás en la sala tenía una temperatura distinta a la de los días anteriores. Fue Agustín quien llegó con la noticia, 4 días después, a lomos de un caballo que claramente había sido apurado más de lo acostumbrado. Luciana estaba en el corredor delantero cuando lo vio aparecer por el sendero entre los pinos, y algo en la postura inclinada del escribano sobre la montura le apretó el estómago antes de que él abriera la boca. Esteban salió de los corrales al escuchar los cascos. Se limpió las manos en el pantalón y esperó. «Encontré algo», dijo Agustín bajando del caballo con menos elegancia de la habitual. «Algo importante». Miró a Luciana. «Sobre el pagaré». Los tres entraron a la cocina.
Graciela, con ese instinto infalible, puso agua a calentar y se quedó cerca sin hacer ruido. Agustín abrió el maletín de cuero que cargaba y sacó un sobre doblado, con el borde levemente amarillento. Cuando el escribano anterior se fue del pueblo, explicó con la voz de quien ha estado ordenando sus pensamientos todo el camino. Dejó una caja de documentos en el archivo que nadie revisó porque se asumió que eran copias sin valor. Puso el sobre la mesa. Este estaba adentro. Es el registro original del estado de las tierras Peralta al momento de la muerte de don Rodrigo. Luciana lo tomó con manos que no temblaban, aunque debían haberlo hecho. Lo abrió. Leyó. El documento era claro. Al momento del fallecimiento de su padre, las tierras no tenían deudas registradas, ninguna. El estado de la propiedad era el de un hombre que había pagado todo lo que debía y que dejaba a su hija una herencia limpia. El pagaré que don Braulio presentó, continuó Agustín, fue registrado después de la muerte de don Rodrigo, con una firma que, si se compara con otros documentos del período, no corresponde a la letra de su padre. Silencio. Luciana bajó el papel despacio. Tenía los ojos secos, no por frialdad, sino porque el cuerpo a veces tarda en entender las noticias que el corazón ya procesó. «Es suficiente para llevar ante el consejo», dijo Agustín. «No es un juicio formal, pero con esto y con mi testimonio sobre lo que vi ese día en el archivo». Hizo una pausa. «Creo que podemos ganar». Esteban había estado escuchando de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados y la mirada fija en el documento sobre la mesa. Ahora giró hacia Agustín. «¿Cuánto tiempo necesitas para preparar la presentación?» «Una semana, quizás 10 días». «Bien». Una pausa. «¿Estás seguro de que quieres hacer esto?» Braulio tiene brazos largos en el pueblo. Agustín acomodó los papeles sobre la mesa con esa costumbre nerviosa de siempre, pero cuando levantó los ojos, tenían una firmeza que Luciana no le había visto antes. «Llevo 12 años en ese cartorio», dijo. «He visto demasiadas cosas que no debí callar. Esta no va a ser una más». Esteban lo miró un momento largo. Luego asintió, una sola vez, con ese gesto suyo que valía más que un discurso. Esa tarde, después de que Agustín se marchó, Luciana salió al campo este de la hacienda. Necesitaba aire, el tipo de aire que solo existe lejos de los techos y las paredes, con el cielo abierto encima y la tierra firme debajo. Caminó entre los maizales hasta llegar al borde, donde la pendiente bajaba suave hacia el río. El agua bajaba lenta en esa época del año, brillando entre las piedras con ese sonido que su padre siempre llamaba la voz del terreno. Escuchó pasos detrás de ella. No se sobresaltó. Ya reconocía el peso de esos pasos. Esteban se paró a su lado, mirando el río. No dijo nada de inmediato. Entre ellos, el silencio ya no tenía bordes afilados. «Las tierras de mi padre lindan con el río», dijo Luciana despacio. «Desde aquí se ven, ¿verdad? Al otro lado». «Sí». Ella miró la orilla opuesta, los pastizales que se extendían hacia el sur, los árboles viejos en la línea del horizonte. Su padre había plantado algunos de esos árboles. «Don Braulio quiere las dos propiedades juntas», dijo, «la suya y la mía, para venderlas a los inversores del norte». Esteban no pareció sorprendido. Quizás ya lo había calculado. «Lo sé», dijo. «Lo entendí cuando Agustín mencionó el documento». Luciana lo miró. «Eso significa que usted también está en riesgo». «No solo yo». «¿Sí? ¿Y eso no cambia nada de lo que acordamos?» Esteban giró hacia ella. La luz de la tarde le daba de lado, encendiendo las motas doradas de sus ojos con una intensidad que ella todavía no sabía exactamente cómo manejar cuando aparecía de improviso. «No», dijo, simplemente, una palabra.
pero dicha con una solidez tan completa que Luciana sintió que podría haber apoyado su peso entero en ella sin que se moviera un milímetro. Volvieron a mirar el río juntos. El agua seguía hablando entre las piedras. En algún punto del camino de regreso a la hacienda, sin que ninguno de los dos lo decidiera conscientemente, caminaron un poco más cerca el uno del otro que a la ida. Graciela los vio llegar desde la ventana de la cocina. No dijo nada, pero aquella pequeña sonrisa apareció otra vez en la comisura de su boca, y esta vez se quedó un poco más de tiempo. La noche en que Agustín confirmó que el documento era suficiente para presentar ante el consejo, Graciela sacó una botella de vino que guardaba en el fondo de la despensa para ocasiones que, según ella, todavía no habían llegado. «Esta es una», dijo, poniéndola sobre la mesa con la autoridad de quien no admite debate. Era una noche fresca. El fuego de la cocina estaba encendido y las velas sobre la mesa proyectaban una luz que hacía que todo pareciera más cálido de lo que era. O quizás exactamente tan cálido como era. Agustín levantó su copa con esa solemnidad tímida de los hombres que no están acostumbrados a ser celebrados. Graciela bebió su vino con la dignidad de una reina. Esteban sostuvo su copa sin beberla de inmediato, mirando el líquido oscuro como si estuviera pensando en otra cosa. Luciana lo observó. Últimamente lo hacía con más frecuencia de lo que consideraba prudente. Notaba detalles que al principio no había registrado. La forma en que fruncía levemente el ceño cuando algo lo preocupaba, pero no quería decirlo. Cómo sus manos, tan seguras con la cuerda y la herramienta, se volvían más quietas cuando estaba en tensión interna. La manera en que a veces la miraba cuando creía que ella no se daba cuenta, con esa expresión que no era exactamente la del hombre cerrado y cauteloso que el pueblo describía. «Hay que brindar», anunció Graciela, mirando a todos con expectativa. «Por Agustín», dijo Luciana, alzando su copa, que tuvo el valor que muchos no habrían tenido. Agustín se ruborizó hasta las orejas. «Por las cosas que todavía no terminan pero ya van bien», añadió Graciela, con esa sabiduría suya de enunciar el futuro como si ya fuera presente. Todos miraron a Esteban. Él alzó la copa por fin. Los miró. A Agustín, a Graciela y luego a Luciana, y en ese momento la mirada duró un segundo más de lo necesario. «Por la verdad», dijo, «que tarda pero llega». Bebieron. Más tarde, cuando Agustín se marchó, y Graciela recogió las copas con una lentitud sospechosamente estratégica antes de retirarse, Luciana y Esteban se quedaron solos junto al fuego. Era ya una costumbre, ese espacio al final del día en que el silencio entre ellos no pedía ser llenado con palabras, pero a veces las admitía. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo Luciana. «Puede». «¿Cómo era?». Una pausa. «Su esposa». El fuego crepitó. Esteban no se tensó, como ella había temido que hiciera. Solo miró las llamas un momento antes de responder. «Buena», dijo. «Era una persona genuinamente buena, de las que hacen que el mundo a su alrededor funcione mejor sin que nadie lo note del todo». Hizo una pausa corta. «La extraño como se extraña el orden de las cosas cuando algo desaparece, pero ya no duele de la misma manera». Luciana asintió despacio. Era una respuesta honesta, sin dramatismo, sin el peso exagerado que la gente a veces ponía en el duelo para que pareciera más grande de lo que ya era. «¿Por qué me lo preguntó?», dijo él girando hacia ella. «Porque quería entender por qué se cerró tanto después». Lo miró directamente. «Y creo que ahora lo entiendo». Esteban la estudió un momento. «¿Y bien? ¿Qué entiende?». «Que no se cerró por tristeza», dijo Luciana. «Se cerró porque no sabía cómo volver a estar abierto sin que se lo notaran». Silencio.
El fuego proyectó una sombra larga de Esteban sobre la pared. Afuera, el viento movía los pinos con un sonido profundo y constante. «Es tarde», dijo él al fin. «Sí», pero ninguno de los dos se levantó de inmediato. Se quedaron un momento más junto al fuego, con la distancia justa entre ellos, no tan cerca como para que fuera una declaración, no tan lejos como para que fuera una negación. Cuando Luciana finalmente se levantó y dijo buenas noches, Esteban respondió en voz baja, y en su tono había algo diferente a todos los buenas noches anteriores. Algo que se parecía apenas a no querer que la noche terminara. Don Braulio Salinas no era un hombre que esperara sentado a que las cosas le pasaran encima. La noticia del matrimonio le había llegado el mismo día. En un pueblo de ese tamaño, las noticias no caminaban, corrían, y durante casi una semana no había dado señales visibles de reacción, lo cual, como cualquiera que lo conociera bien sabría, era exactamente lo más peligroso. El golpe llegó un martes por la mañana, en forma de palabras. Luciana lo supo cuando fue al mercado con Graciela, y notó el cambio en el aire. No era nada concreto al principio, una mirada que se desviaba demasiado rápido, una conversación que se cortaba cuando se acercaban, una mujer que antes la saludaba con calidez y ahora encontraba algo urgente que mirar en otra dirección. Fue la esposa del herrero quien finalmente habló, con esa incomodidad de quien carga un mensaje que no pidió llevar. «Están diciendo cosas, Luciana», murmuró, mientras fingía examinar las telas del puesto cercano. «Que el matrimonio es un arreglo. Que usted se casó con don Esteban para quedarse con la hacienda cuando él no pudiera defenderse legalmente». Luciana sintió el frío antes de procesar las palabras. «¿Quién lo dice?». La mujer bajó los ojos. Graciela, que había escuchado todo, tomó su canasta con una calma que era en realidad contención pura y dijo que ya era hora de volver. Esteban estaba revisando las cuentas de la hacienda cuando llegaron. Luciana entró a la sala sin quitarse el rebozo, con esa postura recta que adoptaba cuando algo le dolía y no quería que se notara. Le contó lo que había escuchado, sin adornos, sin dramatismo, los hechos. Esteban escuchó con los ojos fijos en ella y la mandíbula apretada. Cuando terminó, se levantó de la silla despacio y fue hacia la ventana. Ese movimiento suyo de siempre cuando necesitaba procesar algo sin que le vieran la cara. «Don Braulio sabe que el documento lo hunde», dijo con la voz controlada pero con un filo debajo. «Entonces ataca lo único que no puede probar ni desprobar, las intenciones». «Sí», dijo Luciana. «¿Y el pueblo lo está creyendo?». Una pausa. «Algunos», admitió ella. «Los que siempre le creyeron a él». Esteban no respondió de inmediato. Afuera, un par de peones cruzaban el patio con herramientas al hombro, ajenos a todo. El cielo tenía esa blancura pesada que precede a la lluvia. Luciana lo miró a la espalda, los hombros tensos bajo la camisa, las manos apoyadas en el marco de la ventana. «Lo siento», dijo en voz baja. Él giró. «¿Por qué?». «Porque esto es consecuencia de lo que le pedí». Hizo una pausa. «Usted tenía una reputación intacta antes de que yo tocara esa puerta». Esteban la miró con esa intensidad directa suya que a veces resultaba difícil de sostener. «Mi reputación la construí yo», dijo. «Y yo decidí abrir la puerta». Era una respuesta que debía haber cerrado el tema, pero algo en el tono, algo más personal de lo que él probablemente pretendía, quedó flotando en el aire entre ellos como una pregunta sin formular. Esa noche, la cena fue más silenciosa que de costumbre. Graciela habló lo suficiente para que el silencio no se volviera pesado, pero incluso ella parecía medir las palabras con más cuidado. Esteban comió poco. Luciana comió menos.
Cuando se retiraron, Luciana se quedó despierta en su cuarto, escuchando la lluvia que finalmente había llegado, golpeando suave contra la ventana del huerto. En la oscuridad, con el sonido del agua y el olor a tierra mojada entrando por la rendija, pensó en lo que la mujer del herrero había dicho, que usted se casó con don Esteban para quedarse con la hacienda. Y pensó, con una honestidad que solo es posible en la oscuridad completa, que el problema ya no era lo que el pueblo creía. El problema era lo que ella misma estaba empezando a sentir. 2 días después, Esteban llegó tarde a cenar. Graciela sirvió igual, sin comentarios. Pero cuando finalmente apareció en el umbral de la cocina, con la camisa mojada por la lluvia y el cabello pegado a la frente, miró a Luciana apenas un segundo antes de sentarse. Y en ese segundo había algo diferente. Una distancia que no era física. El rumor había llegado hasta él de otra manera, más directa, más cruel. Alguien en el pueblo le había dicho, con esa falsa preocupación que es peor que el insulto abierto, que debía tener cuidado, que las mujeres sin nada que perder eran las más peligrosas, que Luciana Peralta era hija de su padre, sí, pero que su padre al final tampoco había sabido administrar lo suyo. Esteban no lo repitió. Luciana no preguntó. Pero la distancia estaba ahí, sentada entre ellos a la mesa, tan real como los tazones de barro y el pan del centro. Y Graciela, que veía todo, frunció el ceño hacia su propio tazón con la expresión de alguien que reconoce el trabajo sucio de quien siembra dudas con paciencia de sembrador. Luciana tomó la decisión un jueves por la mañana, mientras el pueblo todavía dormía y la hacienda apenas comenzaba a despertar con el primer canto de los gallos. No fue una decisión dramática. No hubo llanto ni discursos internos. Fue más parecida a la resignación tranquila de quien entiende que el camino menos doloroso para todos es también el más solitario para uno. Se levantó antes del amanecer. Dobló la ropa prestada que Graciela le había dado con cuidado exagerado, como si el orden en esa tarea pequeña pudiera compensar el desorden de todo lo demás. Tomó su bolsa original, la misma con la que había llegado, y la acomodó sobre la cama. Luego se sentó junto a la ventana del huerto y esperó que hubiera suficiente luz para escribir. La carta para Esteban fue corta. No porque no tuviera cosas que decir, sino porque las cosas que realmente quería decir no podían ir en una carta, o no debían. Le agradecía, le explicaba que irse era la única forma de devolverle lo que el rumor le había quitado, que en cuanto el consejo resolviera la situación del documento, él quedaría completamente libre, que esperaba que algún día entendiera que no había sido un arreglo desde el principio, aunque al final ya no importaba lo que él creyera, sino lo que era verdad. Dobló el papel. Escribió su nombre en el exterior con esa letra suya clara y pareja. Lo dejó sobre la mesa de la cocina, apoyado contra la jarra del café. El corredor de la hacienda estaba en penumbra cuando lo cruzó con la bolsa al hombro. La madera crujió bajo sus pasos en 2 lugares. Los mismos 2 lugares que crujían siempre, que ella ya conocía de memoria sin haber intentado aprenderlos. Llegó a la puerta principal. Apoyó la mano en el pestillo. ¿A dónde va? La voz de Graciela llegó desde el fondo del corredor, baja pero completamente despierta. Luciana cerró los ojos un segundo antes de girar. La mujer estaba en el umbral de la cocina con una vela en la mano, el cabello blanco suelto sobre los hombros. Una imagen tan distinta a la Graciela de delantal y moño apretado que por un momento pareció otra persona. «Me voy», dijo Luciana, sin inventar excusas. «Es lo mejor». Graciela la miró largo rato. «¿Para quién?», preguntó. «Para él. El rumor no para mientras yo esté aquí y él tenga razones para dudar. ¿Y si no tiene razones para dudar? Las palabras de otras personas se vuelven razones con el tiempo, Graciela.
Usted lo sabe. La mujer mayor avanzó 2 pasos por el corredor. La vela proyectaba su sombra larga hacia atrás, hacia la oscuridad de la casa. Lo que sé, dijo con esa voz suya, que no levantaba el tono pero llegaba a todos los rincones, es que ese hombre lleva años durmiendo en una casa que es demasiado grande para uno solo, y que desde que usted llegó, come completo por primera vez en mucho tiempo. Luciana sintió el apretón en la garganta, pero lo sostuvo. Eso no es suficiente razón para quedarme. No, admitió Graciela, pero quizás sí lo es el hecho de que usted tampoco quiere irse. El silencio entre ellas fue largo. Afuera, el viento movía los pinos con ese sonido profundo de las madrugadas. Luciana no respondió, porque no había respuesta honesta que contradijera lo que Graciela había dicho. «La carta está en la cocina», dijo al fin en voz muy baja. «Dásela cuando se levante». Y abrió la puerta. El camino entre la hacienda y el pueblo era de tierra apretada, bordeado de pinos jóvenes que el amanecer comenzaba a perfilar en sombras azules. Luciana caminó despacio, sin prisa, porque algo en ella sabía que apurarse no cambiaba a dónde llevaba ese camino. El aire olía a pino húmedo y a la tierra removida de los maizales cercanos. Un pájaro comenzó a cantar desde algún lugar invisible entre las ramas. Uno solo, como si estuviera probando si el día merecía el esfuerzo. Llevaba quizás 20 minutos caminando cuando escuchó el sonido. Cascos, uno solo, rápido. No giró de inmediato. Esperó. Y la distancia entre el sonido y ella se cerró en segundos hasta que el caballo redujo la marcha a su lado y se detuvo con un resoplido breve. Esteban. Tenía la camisa a medio abotonar y el cabello revuelto de quien se levantó sin tiempo para nada. La miraba desde arriba con esa expresión que ella ya sabía leer. Mandíbula apretada, ojos ámbar intensos, el ceño ligeramente fruncido de quien está procesando demasiadas cosas al mismo tiempo. En la mano sostenía la carta, todavía doblada. «No la leí», dijo. Luciana lo miró sin decir nada. «No necesito leerla para saber lo que dice». Bajó del caballo en un movimiento fluido y quedó frente a ella en el camino, con los pinos a los lados y el amanecer empezando a encender el cielo sobre las colinas. «Y no voy a dejar que se vaya con la idea de que los rumores de Braulio pesan más que lo que yo sé que es verdad. Esteban...» La vi trabajar en el huerto sin que nadie se lo pidiera. Su voz era tranquila, pero con algo urgente debajo, como el río cuando sube. La vi tratar a Graciela como si fuera su propia familia desde el primer día. La vi mirar las tierras de su padre al otro lado del río y no decir nada, aunque en los ojos tenía todo. Hizo una pausa. Ninguna de esas cosas las hace alguien que está calculando una herencia. El primer rayo de sol tocó las copas de los pinos. El pájaro solitario siguió cantando. Luciana sintió que algo que había estado apretado en el pecho durante días se soltaba de golpe, con esa mezcla rara de alivio y vulnerabilidad que es casi indistinguible del miedo. «Igual el pueblo va a seguir hablando», dijo en voz baja. «El pueblo siempre habla», respondió él. «Eso no es nuevo». Una pausa. «¿Y Agustín?», preguntó ella. «¿Y el consejo?». «Agustín presenta el documento en 4 días». Sus ojos ámbar no se movieron de los suyos. 4 días, Luciana. Era la primera vez que usaba su nombre solo, sin el señora formal del principio, sin la distancia cautelosa de las primeras semanas. Solo su nombre, dicho con esa voz grave y tranquila que ella ya conocía demasiado bien. No dijo nada más. Extendió la mano. Ella miró la mano extendida un momento. Esas manos calejadas de granjero, con los nudillos marcados por años de trabajo honesto, abiertas ahora con una sencillez que no pedía nada que ella no quisiera dar.
Tomó la carta de sus dedos, la dobló de nuevo y la guardó en la bolsa. Y cuando emprendieron el regreso hacia la hacienda por el camino de pinos, caminando juntos bajo el amanecer que ya encendía el cielo de naranja y oro, ninguno de los dos dijo nada más. No hacía falta. El consejo del pueblo se reunía en la sala grande de la alcaldía, un edificio de piedra con vigas de madera oscura y ventanas altas que en los días de mucho sol llenaban el cuarto de una luz casi solemne. Era un espacio acostumbrado a los trámites rutinarios, disputas de linderos, registros de cosecha, permisos de mercado. No estaba acostumbrado a lo que entró por su puerta ese martes por la mañana. Casi todo el pueblo había venido. No era obligatorio. Nadie los había convocado. Pero las noticias en ese lugar viajaban con voluntad propia, y cuando corrió la voz de que Agustín Cordero iba a presentar documentos contra don Braulio Salinas, la gente apareció con esa mezcla de curiosidad e incomodidad de quien sabe que está a punto de ver algo que no podrá fingir que no vio. Don Braulio llegó con dos hombres a sus lados y esa sonrisa suya de dientes que no comprometía los ojos. Vestía bien, como siempre. Se movía con la seguridad de quien lleva décadas siendo la persona más poderosa en cualquier cuarto que entra. Luciana entró con Esteban, ella con la espalda recta y los ojos al frente. Él a su lado, sin tocarla, pero con esa proximidad que era en sí misma una declaración. Graciela se sentó en la primera fila con la serenidad absoluta de quien viene a presenciar lo que ya sabe que va a ocurrir. Agustín habló durante 20 minutos. No era un orador nato. Su voz temblaba levemente al principio y acomodaba los papeles sobre la mesa con esa costumbre nerviosa que Luciana ya conocía. Pero cuando comenzó a leer los documentos, cuando empezó a señalar fechas y firmas y contradicciones con esa precisión de 12 años de trabajo en el archivo, el temblor desapareció. Lo reemplazó algo más parecido a la convicción. Presentó el registro original de las tierras Peralta, limpio de deudas al momento de la muerte de don Rodrigo. Presentó el pagaré de don Braulio, registrado semanas después del fallecimiento, con una firma que no correspondía a la letra del difunto en ningún otro documento del período. Presentó su propio testimonio sobre el intercambio que había presenciado entre don Braulio y el escribano anterior, el dinero, los papeles, la fecha. El cuarto escuchó en un silencio que se fue volviendo más pesado con cada página. Don Braulio interrumpió 2 veces. La primera para cuestionar la validez del archivo. La segunda para insinuar que Agustín actuaba bajo la influencia de Esteban Villalba. Ambas veces, el presidente del consejo levantó la mano con una paciencia que tenía algo de firmeza y le pidió que esperara su turno. Cuando Agustín terminó, el presidente del consejo miró a don Braulio. ¿Tiene algo que presentar en su defensa? Don Braulio sonrió, abrió la boca, y entonces Esteban se puso de pie. No pidió permiso, no levantó la voz. Se levantó con esa calma suya que llenaba el espacio sin esfuerzo y habló directamente al consejo. Yo estaba presente en el cartorio hace 3 semanas cuando don Braulio entregó un sobre al escribano anterior, dijo. No supe en ese momento qué contenía. Hoy sí lo sé. Y puedo confirmarlo bajo cualquier formalidad que este consejo requiera. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. Era el silencio de un cuarto que acaba de inclinar la balanza. Don Braulio dejó de sonreír. Fue un cambio pequeño, apenas la tensión en la comisura de la boca, el brillo distinto en los ojos. Pero Luciana, que lo había observado durante 2 años, con la atención de quien depende de leer bien a su adversario, lo vio con total claridad. Era el momento exacto en que él entendió que había perdido. La deliberación del consejo duró menos de lo que nadie esperaba. 40 minutos después,
El presidente salió de la sala interior y leyó la resolución con voz uniforme y sin adornos. El pagaré presentado por don Braulio Salinas contra la herencia de Rodrigo Peralta se declaraba nulo por irregularidades documentales probadas. Las tierras Peralta quedaban restituidas legalmente a su única heredera, Luciana Peralta, ahora Luciana Peralta de Villalba. El caso se remitía a las autoridades regionales para investigación formal de falsificación de documentos. Don Braulio salió de la alcaldía sin mirar a nadie, con los dos hombres detrás y esa postura que intentaba seguir siendo imponente, pero que ahora solo era rígida. La sala tardó un momento en reaccionar. Luego el murmullo creció, y con él algo que se parecía al alivio colectivo de un pueblo que había callado demasiado tiempo por miedo a un solo hombre. Agustín recogió sus papeles con manos que ahora sí temblaban, pero de otra manera. Graciela se persignó en silencio. Y Luciana, que había mantenido la compostura durante toda la mañana, con una disciplina que le había costado cada gramo de energía que tenía, sintió que los ojos le ardían sin poder evitarlo. Esteban estaba a su lado. Notó el momento exacto en que ella parpadeó más rápido de lo normal, en que la línea de su mandíbula se tensó con el esfuerzo de contenerse. Con un movimiento tan natural que no pareció calculado, le tomó la mano. Nada más, solo eso. Sus dedos sobre los de ella, cálidos, seguros, sin apuro. Luciana no retiró la mano. Respiró y dejó que el alivio llegara por fin, despacio, como el agua que encuentra su cauce después de mucho tiempo buscándolo. Afuera, el sol del mediodía caía sobre las piedras del empedrado con esa intensidad limpia que tienen los días después de la lluvia. El pueblo los vio salir juntos, Esteban y Luciana, con Graciela detrás y Agustín a un costado, y esta vez las miradas no tenían el peso de antes. Tenían algo distinto. Algo que en ese lugar, con esa gente, era casi lo mismo que una disculpa. La noche llegó a la hacienda Villalba con una calma que parecía deliberada, como si el mundo hubiera decidido, después de semanas de tensión, tomarse un descanso largo y merecido. Graciela había preparado una cena mejor que las habituales: pollo con hierbas del huerto, pan recién horneado y una compota de frutas que, según ella, no era para ninguna ocasión especial, aunque todos en la mesa sabían que sí lo era. Agustín había aceptado quedarse y comió con el apetito sincero de alguien que finalmente había dejado un peso que cargaba hace demasiado tiempo. Hablaron de cosas pequeñas al principio: el estado de los caminos, después de las lluvias, la cosecha que se venía, los planes de Agustín de reorganizar el archivo completo, ahora que el escribano anterior ya no estaba. Poco a poco la conversación fue perdiendo el cuidado excesivo de las semanas anteriores y encontrando un tono más suelto, más genuino. Esteban habló más que de costumbre, no mucho. Nunca sería un hombre de muchas palabras, pero lo suficiente para que la diferencia se notara. Graciela lo notó. Agustín también, aunque tuvo la discreción de no comentarlo. Luciana lo notó más que nadie. Cuando Agustín se marchó y Graciela recogió la mesa con esa lentitud que ya era una costumbre conocida, Esteban salió al corredor exterior sin decir a dónde iba. Luciana esperó un momento y luego lo siguió. La noche era fresca y completamente despejada. El cielo sobre las colinas estaba lleno de estrellas, con esa generosidad que solo existe lejos de los pueblos, donde la oscuridad es real y no hay nada que compita con la luz de arriba. En el patio central de la hacienda, la hoguera que los peones habían encendido al caer la tarde todavía tenía brasa, con una llama baja y anaranjada que pulsaba suave con el viento. Esteban estaba de pie junto a ella, las manos en los bolsillos, la mirada hacia el cielo. Luciana se paró a su lado.
Durante un rato ninguno habló. El fuego crepitó. Desde los corrales llegó el sonido tranquilo de los caballos moviéndose en la oscuridad. El río, al fondo, seguía hablando entre las piedras con esa voz que no cambiaba nunca. «Las tierras de su padre vuelven a ser suyas mañana formalmente», dijo Esteban, sin apartar los ojos del cielo. «Sí». Una pausa. «¿Qué va a hacer con ellas?». Era una pregunta directa, pero debajo de ella había algo más. Una pregunta dentro de la pregunta, que los dos podían escuchar con igual claridad. Luciana miró el fuego un momento antes de responder. «Todavía no lo sé del todo», dijo con honestidad. «Pero sé que no quiero estar lejos del río». Hizo una pausa. «Ni de la hacienda». Esteban giró hacia ella. La miró de esa manera suya, directa, sin rodeos, sin el filtro que la mayoría de las personas pone entre lo que sienten y lo que muestran. Los ojos ámbar con sus motas doradas, encendidos por la luz baja de la hoguera. «Luciana», dijo, solo eso, su nombre, pero con un peso completamente distinto a todas las otras veces. Ella lo miró. «Cuando usted tocó esa puerta», dijo él despacio, como si estuviera eligiendo cada palabra con el mismo cuidado con que ataba los nudos en el huerto. «Yo iba a decir que no. Tenía todas las razones del mundo para decir que no». Hizo una pausa. «Y sin embargo la dejé entrar. Y no fue por Graciela, aunque ella siempre se va a atribuir el mérito». Luciana sintió una sonrisa pequeña moverse en la comisura de su boca. «¿Por qué fue entonces?», preguntó, en voz baja. «Porque tenía los ojos de alguien que no estaba pidiendo lástima», dijo Esteban. «Estaba pidiendo justicia, y eso es distinto». Sus ojos no se movieron de los de ella. «Y porque en algún lugar que no supe explicarme entonces, reconocí algo». «¿Qué?». Una pausa. El fuego pulsó con el viento. «¿Qué iba a importarme?», dijo, «aunque no quisiera». El silencio que siguió no fue vacío. Estaba lleno, de las semanas vividas en esa hacienda, de los maizales y el huerto, y las noches junto al fuego, de los silencios aprendidos y las palabras dichas con cuidado, de la mano tomada en la alcaldía y el camino recorrido de regreso bajo el amanecer entre los pinos. Esteban sacó las manos de los bolsillos, las extendió hacia ella, esas manos calejadas y seguras que ella ya conocía de memoria, con la misma sencillez de aquella mañana en el camino. «No es el mismo contrato de antes», dijo. «Esto no tiene condiciones ni plazos». Una pausa, breve. «¿Se queda?». Luciana miró las manos extendidas, miró sus ojos, y tomó las dos manos con las suyas. «Me quedo», dijo. Esteban exhaló. Un sonido casi imperceptible, como el de alguien que ha estado conteniendo algo durante demasiado tiempo y finalmente lo suelta. Se acercó despacio, sin apuro, y la besó con esa misma calma con que hacía todo, firme, honesto, sin pretender ser más ni menos de lo que era. El fuego los iluminó desde abajo con esa luz cálida y dorada. Las estrellas sobre las colinas siguieron en su lugar. El río siguió hablando. Y en la ventana de la cocina, Graciela observó la escena exactamente el tiempo suficiente para confirmar lo que ya sabía desde el primer día. Cuando una muchacha con una bolsa de tela y los ojos honestos había tocado la puerta de la hacienda. Luego se alejó de la ventana con su pequeña sonrisa, apagó la última vela de la cocina y se fue a dormir con la satisfacción tranquila de quien ha visto el mundo comportarse, por una vez, exactamente como debía. Días después, cuando los papeles de las tierras Peralta quedaron formalmente a nombre de Luciana, ella y Esteban tomaron una decisión que el pueblo comentó durante meses. Unieron los linderos de las dos propiedades en un solo registro.
no por obligación legal ni por conveniencia de herencia, simplemente porque ninguno de los dos veía ya dónde terminaba una y comenzaba la otra. Y así termina esta historia. Si te llegó al corazón, déjame tu comentario abajo. ¿Con qué personaje te identificaste más? ¿Hubo algún momento que te sorprendió? Me encanta leerlos. Y si quieres más historias como esta, suscríbete y activa la campanita. La próxima ya está en camino.